Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del que es, sin lugar a dudas, uno de los señuelos más polivalentes que existen en el mercado. De hecho, si yo tuviera que elegir un solo señuelo para cualquier especie, cualquier época, bajo cualquier circunstancia, este sería el que yo elegiría. El señuelo al que me estoy refiriendo es el Piqui, o también conocido como Shad de vinilo o Swinbait blando. Aunque sé que la mayoría de vosotros ya sabéis perfectamente lo que es un Piqui, por si acaso hay alguno que todavía desconoce lo que estamos hablando, esto sería un Piqui. Un señuelo, como veis, con forma de pez. Tiene la peculiaridad que siempre están construidos con vinilo, con goma. Y luego podemos encontrar piquis que están plomados interiormente y por lo tanto tienen un peso fijo. O también podemos encontrar piquis que vienen el cuerpo separado y luego nosotros podemos ponerle la cabeza que queramos, del tamaño y del peso que creamos oportuno. Desde mi punto de vista, la mayor virtud que tiene este señuelo es que tan solo jugando con algunos aspectos y modificando algunos puntos en concreto, nos da infinidad de posibilidades distintas para poderlas adecuar a diferentes estados de los peces, a diferentes circunstancias o incluso al tipo de especie que vamos a buscar en cada momento. Podemos jugar con el tamaño, desde tamaños sobredimensionados, 25, 30 centímetros, hasta tamaños muy pequeñitos. De la misma manera que podemos hacerlo con diferentes colores, desde colores muy agresivos a muy naturales, y también con el peso, desde pesos muy contundentes hasta pesos muy sutiles. También es un señuelo que nos permite presentarlo con diferentes técnicas y diferentes fórmulas y por lo tanto nos abre muchísimo el abanico en ese aspecto. Y por último también nos permite que simplemente con la manera en la que lo vamos a trabajar, con la velocidad de recogida principalmente y con la manera en la que vamos a mover nuestra caña, podemos realizar con el mismo señuelo unas presentaciones muy diferentes entre ellas. Por lo tanto, jugando con todos estos puntos, este señuelo nos permite pescar prácticamente en cualquier especie, en cualquier situación. Podemos pescar en agua dulce, en agua salada, en condiciones a lo mejor de más o menos luminosidad, con el agua más o menos clara. También es una alternativa perfecta para pescar en diferentes profundidades. Podemos hacer presentaciones muy sutiles, muy fines, hasta presentaciones muy agresivas. Podemos pescar en zonas concretas, podemos pescar barriendo agua. Es decir, al final es un señuelo, como decíamos al principio, súper polivalente, que si sabemos adaptarlo a las diferentes condiciones y sacarle el máximo partido, nos puede dar muchas alegrías prácticamente bajo cualquier condición o cualquier circunstancia en la que vayamos a pescar. Una vez dicho esto, actualmente, como todos ya sabéis, en el mercado hay infinidad de modelos distintos. De hecho, este es un señuelo que ha tenido una gran evolución en los últimos años y a día de hoy cuesta encontrar alguna marca que no tenga al menos un par de piquis en su catálogo. Esto en un principio es algo muy positivo para nosotros porque al final tenemos una oferta mayor y por lo tanto más opciones o más alternativas donde elegir, pero también se puede convertir en un arma de doble filo. Porque desde mi punto de vista al final deberíamos de tener un criterio para elegir unos modelos u otros en base a lo mejor al tipo de técnica que vamos a utilizar con ese piqui en concreto o al tipo de acción que vamos a buscar, porque al final todos los piquis, aunque sean muy similares entre ellos aparentemente, todos ellos tienen a lo mejor algún matiz, alguna peculiaridad que los hace distintos a otros y por lo tanto creo que es muy importante el conocerlos o en saber en qué fijarnos, porque eso nos va a ayudar mucho a saber qué piqui en concreto debemos de poner en cada situación, en cada momento, en base a lo mejor pues al tipo de especie que vamos a buscar, al estado que están los peces o al escenario en el que estamos pescando. También evidentemente es importante a la hora de hacer nuestras compras y decantarnos por unos modelos u otros. Dejando de un lado los tamaños, pesos y colores de los piquis, os voy a hablar de algunos aspectos que considero los más determinantes para saber, en primer lugar, si un piqui puede ser eficaz, si un piqui hace correctamente la función que le vamos a pedir y también algunos aspectos, algunos matices que nos pueden dar muchas pistas para saber qué tipo de acción va a hacer un piqui determinado. Lo primero y sin lugar a dudas lo más importante para saber si un piqui va a ser eficaz y por lo tanto nos va a dar buenos resultados es que navegue correctamente. Al final esto es algo que solo se puede ver evidentemente en el agua, echándolos a nadar
y ver qué acción tiene, si se mueve bien a unas velocidades u otras, si es válido para unas técnicas u otras, porque al final, como digo, cada piqui tiene sus peculiaridades y a lo mejor hay uno que puede funcionar perfectamente bien, incluso destacar sobre otros en algún tipo de recogida o en algún tipo de técnica, y hay otros que es a lo mejor completamente lo contrario. También hay piquis que son más polivalentes que otros y pueden funcionar bastante bien prácticamente de cualquier manera en la que lo vayamos a trabajar, pero a lo mejor no destaca tanto en alguna técnica en concreto. Una vez que tenemos un piqui que aparentemente debería de funcionar porque nada bien, tiene un movimiento natural y nos da buen feeling, deberíamos de intentar catalogarlo entre una acción agresiva a una acción pues más o menos discreta. Hay piquis que a lo mejor tienen un movimiento súper agresivo, tienen un movimiento muy oscilante de lado a lado, también la cola se mueve de una manera muy brusca, moviéndose de lado a lado de una manera pues muy acusada. Y estos piquis evidentemente pues van a tener un movimiento mucho más llamativo y mucho más agresivo que, por ejemplo, a lo mejor otros que van a moverse pues con una oscilación mucho menor, incluso completamente estáticos, a lo mejor solo mueven la cola y el resto del cuerpo lo dejan completamente estático, y por lo tanto pues esa diferencia entre unos modelos y otros creo que es bastante importante, porque hay momentos en los que los peces van a querer a lo mejor unos movimientos más agresivos, más contundentes, y hay otros a lo mejor que los peces, por diferentes condiciones o diferentes circunstancias, van a preferir unas presentaciones pues más sutiles, más naturales, con unos movimientos que sean mucho menores. El tercer aspecto en el que deberíamos de fijarnos sería el realismo de cada piqui. Esto es algo que a mí personalmente no lo considero tan determinante en muchas técnicas, pero es cierto que en algunas sí que puede marcar bastante las diferencias. Y dentro del realismo, para mí, a lo mejor los 3 puntos que son más importantes que nos fijemos sería: en primer lugar, en los ojos. Los ojos le doy cierta importancia en algunos momentos y con algunas técnicas, porque es algo que en algunos momentos puede marcar bastantes diferencias. Unos ojos realistas en 3 dimensiones en algunos momentos puede arrancar más picadas que un piqui que no lo tiene. El color, o más bien la librea, también podría ser algo en lo que podríamos fijarnos. Quizás desde mi punto de vista a lo mejor no es tan determinante, sobre todo para algunas técnicas, pero en algunos momentos o con algunas técnicas sí que puede ser un plus que, bueno, puede ayudarnos en algunos momentos. Una librea pues muy bien dibujada, con unos colores ultra realistas, pues a lo mejor nos puede dar algo más que a lo mejor un piqui más robusto. Y por último, la textura también puede ser un aspecto que podemos tener en cuenta, porque sobre todo para algunas técnicas, incluso para algunas especies, puede ayudarnos mucho a lo mejor a tener un poco de tiempo extra para poder clavar mejor a los peces, incluso también pues una textura a lo mejor pues más blandita, con un vinilo de mayor calidad, puede dar un plus a la natación de cualquier piqui. Por ejemplo, entre estos dos piquis, pues podemos ver que el de la izquierda tiene una librea mucho más realista, tiene la pintura marcando todas las escamas, un ojo sobredimensionado y en 3 dimensiones. Bueno, pues mucho más realista, evidentemente, que por ejemplo este. Este no tiene en la cabeza ningún tipo de ojo. El color, pues bueno, es un color bonito y atractivo, pero no llega al realismo de este piqui. Evidentemente no significa que este siempre vaya a pescar más que este, nada que ver. De hecho, como os he dicho, lo primero y más importante es la natación, pero a lo mejor en algunos momentos, pues los pluses que tiene este pez para algunos tipos de técnica o en algunos momentos concretos, pues nos puede ayudar a arrancar alguna más picada que un piqui de este tipo. Y en cuanto a la textura, pues más de lo mismo. Aquí, por ejemplo, tendríamos un vinilo pues muy blandito, súper agradable al tacto, y este, por ejemplo, pues sería un vinilo pues mucho más robusto y más contundente. Y ya para acabar, un punto que aunque quizás no sea tan importante como los anteriores, no debemos de olvidar, sería la durabilidad del vinilo. Evidentemente, en este sentido es muy difícil encontrar el equilibrio, porque al final cuanto mayor es la calidad del vinilo, cuanto más suave, cuanto más fino, pues más delicado va a ser, y viceversa. Pero en algunos momentos, ante un vinilo muy similar, hay vinilos a lo mejor que duran más y otros menos. Y por lo tanto, pues evidentemente para nuestro bolsillo, si encontramos un vinilo
que funciona perfectamente, que nos da lo que necesitamos y que es un poco más barato que otros, pues siempre es una cosa a tener en cuenta. Todos estos puntos de los que hemos hablado al final nos van a ayudar a poder seleccionar y a poder dividir todos nuestros piquis con unos criterios lógicos en base a la acción que nos van a aportar, y por lo tanto nos van a ayudar mucho a saber qué tipo de piqui vamos a tener que elegir o vamos a seleccionar bajo determinadas condiciones o determinadas circunstancias. Va a haber piquis a lo mejor que funcionen mucho mejor con recogidas agresivas, va a haber otros que trabajen mucho mejor en aguas superficiales y va a haber otros, por ejemplo, que van a funcionar mejor con unas técnicas que con otras. Al final es un poco, pues, no tener piquis por tener, sino tener piquis concretos y piquis que nos aporten cosas diferentes para cada situación y cada momento, porque de esta manera es lo que nos va a permitir realmente el sacar todo el partido que le podemos sacar a este gran señuelo.